Brasil, ¿un impulsor del diálogo? En la entrevista, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Señora presidenta, está a punto de viajar a Europa. ¿Qué espera de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea? ¿Y cómo evalúa el desarrollo de las relaciones entre ambos bloques? Son relaciones de importancia estratégica para nuestra región. Europa, tomada como un bloque, es un importante socio para el comercio y la inversión. Queremos consolidar estas relaciones. El gran proyecto del Mercosur y la Unión Europea es el acuerdo de libre comercio, en negociación desde hace ya 20 años. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Desde la perspectiva de Mercosur y sobre todo de Brasil, cerrar el acuerdo antes de fin de año tiene una importancia vital. Que esto sea posible dependerá de ambas partes. Los brasileños creemos que el Mercosur ya está preparado. Lo que todavía no está claro es si todos lo conseguirán al mismo tiempo. Pero tanto las cláusulas del Mercosur como las de la Unión Europea contemplan la posibilidad de que los diferentes países miembros puedan tener plazos diferentes para concretar la realización del Tratado de Libre Comercio. ¿Eso significa que, llegado el caso, Brasil impulsaría las negociaciones de manera unilateral, incluso en contra de los intereses de otros miembros del Mercosur? Mi objetivo siempre será que negociemos como un bloque regional. Pero Brasil hará todo lo posible y hasta lo imposible para concretar el acuerdo. Aquí en Brasilia se realizará la próxima cumbre antes de fin de año. Mi deseo es que nos tracemos plazos concretos dentro de un tiempo previsible para sellar el acuerdo. Bastante visível no horizonte para a gente selar ese acuerdo. Y que luego llevemos la cooperación a un nuevo nivel. 2.0. Necesitamos un acuerdo con normas y estándares comunes, con una homologación y un equiparamiento del marco total de condiciones. De esta forma, el propio comercio se vería simplificado a partir de esto. Facilitando también el comercio de una forma efectiva. Brasil es una potencia económica y aspira a un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero pareciera que últimamente perdió interés por la política internacional. ¿Está preparando una nueva iniciativa, por ejemplo con Alemania, o ahora tiene prioridad la política interior? No. Para nosotros, un cambio en el Consejo de Seguridad de la ONU sigue siendo un tema fundamental. Junto con Alemania, somos parte del grupo que lucha sistemáticamente por ello. Este es un tema permanente de diálogo con nuestros socios internacionales. Creemos que el Consejo de Seguridad actual no refleja la realidad del mundo. A esto se agrega que la estructura actual no parece ser capaz de encontrar soluciones para los problemas globales. Defendemos nuestra iniciativa con energía y convicción. Además, también hace falta un cambio en las instituciones financieras internacionales. Las relaciones de poder en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial no se corresponden con la realidad económica del mundo. El mundo mira preocupado la situación en Venezuela. El gobierno alemán y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ya se manifestaron al respecto. ¿Cómo evalúa usted la situación en el país vecino? Brasil, al igual que todas las instituciones multilaterales de Latinoamérica, sobre todo la UNASUR, realiza un enorme trabajo para defender una de las mayores conquistas del continente, nuestra transformación en sociedades democráticas. Que fue nos transformarmos en países democráticos. Todos los países latinoamericanos conocen de una forma u otra los horrores de la dictadura.
Por eso, para nosotros, el Estado democrático de derecho tiene una importancia fundamental. Estamos trabajando en una política de apoyo, pero trazando determinados marcos para que el gobierno y la oposición respeten tanto las estructuras institucionales y democráticas como las leyes de Venezuela. Os marcos institucionais democráticos legais venezuelanos. Señora presidenta, se le critica que no tome una posición clara con respecto a la persecución de la oposición en Venezuela. ¿Qué dice al respecto? Olha, eu acho que muita gente gostaria que nós... Creo que a muchos les gustaría ver cómo le damos la espalda a Venezuela, como se hizo durante mucho tiempo con Cuba. En el caso de Cuba tampoco lo hicimos, pese a tener concepciones diferentes acerca del funcionamiento de la sociedad y sobre los procesos políticos y económicos. A pesar de esto, siempre pensamos que el respaldo es la mejor vía. En el caso de Cuba, nuestra divisa fue siempre ayuda para el cambio. Ahora los estadounidenses ya han iniciado la apertura y aplaudimos la iniciativa del presidente Obama y del presidente Castro, porque eso significa el final de la Guerra Fría en América Latina. Ya antes ayudamos a Cuba en grandes proyectos, como el del puerto de Mariel. Una empresa brasileña realizó una gran inversión allí. Eso ha dado más resultados que los 40 años de bloqueo, que por cierto, no han traído ningún tipo de cambio a Cuba. Lo mismo con el caso de Venezuela. En Brasil no somos golpistas. Tampoco estamos a favor de una injerencia o de una intervención militar en países vecinos. Eso es algo que no hacemos. Somos un país esencialmente pacífico. Presentar a Venezuela como un peligro para los Estados Unidos no ayuda a fortalecer la democracia en Venezuela. Con eso solo se consigue reforzar las posiciones radicales. Contribuye para você radicalizar posições. Entonces, quien espera que Brasil, como potencia regional, se posicione más claramente frente a la represión de la oposición en Venezuela, ¿tendrá que esperar? ¿No va a mostrar un posicionamiento más firme? Uma forma mais firme de posicionamento. Nós não seremos jamais poder regional. No seremos nunca una potencia regional con el garrote en mano. Una potencia regional no debe atacar, sino ser capaz de comprender a otras sociedades y luchar por su transformación. Entender as sociedades y lutar pelas suas transformações. El mundo se ha acostumbrado a las intervenciones militares y no creo que eso haya traído jamás estabilidad a alguna región. Creo que Brasil debería ser un impulsor del diálogo, para el entendimiento, contra la intolerancia. Por supuesto, y esto lo quiero dejar claro, siempre mantendremos una posición de rechazo hacia la vulneración de principios democráticos. Visto desde fuera, parece que Brasil es un país marcado por escándalos de corrupción. La lucha contra la corrupción es desde su primer mandato uno de sus proyectos. Pero muchos brasileños piensan que usted sabía de la corrupción en Petrobras y por eso reclaman su dimisión. ¿Cómo los convencerá de que es usted la persona adecuada para esta lucha contra la corrupción? Resulta una carga que muchos piensen que los políticos somos responsables de la corrupción. Pero esta carga es insignificante al lado del hecho de que puedo garantizar que Brasil ha cambiado en este respecto. Nunca antes habían sido encarceladas en Brasil personas implicadas en casos de corrupción, como ocurre ahora. Es obvio que necesitamos una reforma política. Hace mucho que discutimos sobre eso. El gobierno se opone a que las empresas financien las campañas electorales.
Solo las personas privadas deberían estar autorizadas a hacer donativos, pero la iniciativa fue rechazada por el Congreso. Infelizmente não passou isso no Congreso. En los últimos días también dominó en las noticias el escándalo de corrupción de la FIFA. Algunos brasileños han sido también investigados. Ese esquema de corrupción de la FIFA, ¿le ha sorprendido? Olha, eu vou te dizer, eu atualmente A mí ya no me sorprende nada en este mundo, ao mundo, pero eu não sería me un avance surpreendo com increíble nada. si este escándalo contribuye a transformar a la FIFA en una institución pública, transparente, que no deje margen a la corrupción. A menor fresta para a corrupção vai ser uma grande conquista. ¿Se ha recuperado ya del 7-1 un año después del Mundial? Eu vou responder porque Le é uma respondo porque es provocação. una provocación. Olha, eu vou te falar, doeu muito. Dolió, sí, Vai doer, ya lo professor. creo que Posso dolió. dizer isso? Pero usted sabe que los brasileños tenemos un rasgo de carácter que nos distingue. Los brasileños nunca nos damos por vencidos, y mucho menos en el fútbol. Esperen que ya volveremos uno de estos días, y ya verán, tal vez no sea un 7-1, pero les infligiremos una derrota. Hay una canción que resulta muy oportuna y que seguro que usted conoce. Ali onde eu chorei, qualquer chorava, dá a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. ¿Se entiende? ¿Comprende usted? Significa algo así como, cualquiera que hubiera sufrido como yo lloraría, pero superarlo es algo que solo pocos pueden. Ou seja, superar, quero ver quem dava.